La clase vector dentro de Java vamos a definirla con los siguientes aspectos. Primero vamos a ver qué es la clase vector, cómo instanciar un objeto de la clase vector, los métodos relevantes que tenemos dentro de esta clase y vamos a ver un pequeño ejemplo de los ejercicios que tenemos resuelto con la clase vector. Nos iremos a realizar la definición de esta clase vector. La clase vector tiene un comportamiento similar a un arreglo dimensional que nos va a permitir almacenar datos en forma consecutiva, solo que esta clase ya no almacena datos primitivos, sino almacena objetos. De los datos primitivos tenemos una clase envoltorio que lo denominamos wrappers. Después vamos a ver qué conversiones podemos realizar entre un dato primitivo y una clase wrapper. Vamos a almacenar objetos de cualquier tipo inicialmente si no definimos de qué tipo van a ser los elementos. Por defecto, la clase vector tiene elementos de tipo object. Esta clase object me va a permitir almacenar datos de tipo entero, flotantes, con punto decimal, cadenas, caracteres, etc. ¿Ya? Y lo bueno es que va creciendo de forma dinámica si nosotros nos sobrepasamos de la cantidad definida inicialmente de elementos. Si por ejemplo yo tengo un vector que lo voy a denominar B y he inicializado este vector con 5 elementos y hemos adicionado dentro de este vector los siguientes datos: el 8, la palabra oso, el número 14, la letra P y el número 6. Podemos ver que dentro de este vector estamos almacenando nosotros datos de diferente tipo. Esto es porque tenemos la definición por defecto de tipo object. Ahora veremos cómo vamos a definir un objeto de tipo vector. Para instanciar un objeto de tipo vector vamos a utilizar 3 constructores. Los constructores son métodos especiales que tienen el mismo nombre que la clase y nos van a permitir comúnmente inicializar valores. Los constructores de esta clase son los siguientes. Si por ejemplo yo quiero instanciar un objeto A de tipo vector, puedo colocar vector A es igual a new vector y no tiene este constructor ningún parámetro de entrada. Vamos a inicializar ese primer vector con tamaño 10 por defecto. Y si sobrepasamos ese límite de 10 elementos adicionados al mismo, este valor, este límite de elementos se va a duplicar. En el segundo caso, en el segundo constructor, tiene un parámetro de entrada que nos va a determinar la cantidad de elementos que yo quiero inicializar, ¿no? Estoy diciendo aquí que mi vector A se va a instanciar con 20 elementos. Eso quiere decir que nos va a reservar los 20 elementos en memoria para que podamos introducirlo. Si sobrepasamos los 20 elementos, se va a incrementar 10 unidades más a lo que tenemos definidos. Y el tercer constructor que puedo utilizar tiene 2 parámetros de entrada. El primer parámetro me indica la longitud inicial que voy a definir para ese vector y el segundo parámetro indica el crecimiento que puede tener el mismo. En este caso estoy instanciando un objeto A de tipo vector que va a tener un tamaño inicial de 20 elementos. Voy a poder adicionar 20 elementos.
Y si me paso de los 20 elementos, me va a aumentar 5 elementos más a lo que tenemos reservado. ¿Bien? Esos son los 3 constructores que nosotros podemos utilizar. Pero como dijimos, la clase vector va a venir por defecto con datos de tipo object. Estos datos de tipo object me van a permitir almacenar datos de cualquier tipo dentro del vector. Pero si yo quiero especificar un dato para que todos cumplan con esa condición, que me almacenen datos de un solo tipo, entonces tenemos que definir de qué tipo de dato va a estar constituido ese vector. Si por ejemplo yo quiero instanciar un vector A de tipo vector que me va a almacenar datos de tipo string, entonces colocamos entre menor y mayor este objeto. Ya no va a ser un dato primitivo, sino tiene que ser un objeto. En este caso, nuestro vector A está siendo instanciado de tipo cadena. Eso quiere decir, cada elemento que yo voy a colocar dentro de este vector A tiene que ser de tipo cadena. Ahora veremos nuestras clases wrappers que van a venir, ¿no? Los objetos primitivos, los datos primitivos que nosotros hemos ido utilizando durante este tiempo son boolean, byte, char, short, int, long, float, double. Estos datos primitivos tienen un dato envoltorio que los va a convertir en objeto. Los datos primitivos no son objetos, pero para que sean tratados como objetos, como nos pide la clase vector que sean definidos, tenemos los wrapper class. Estos wrapper class van a implementar objetos inmutables. Eso quiere decir que no van a sufrir cambios, ya que una vez que vamos a convertir de un dato primitivo a su envoltorio, no se va a poder realizar el cambio en forma inversa. Aquí tenemos, ¿no? Su envoltorio del boolean es boolean con B mayúscula, del byte, byte con B mayúscula, del char, character con C mayúscula, del short también es short con S mayúscula, del int es integer con I mayúscula, del long es long con L mayúscula, del float es float con F mayúscula y del doble es doble con D mayúscula. Estas clases wrappers van a tener la ventaja de que ya tenemos métodos existentes y que podemos utilizarlos. Trabajamos con este tipo de datos que ya están envueltos, vamos a tener métodos preestablecidos. Ahora nos iremos a ver los métodos que nosotros podemos utilizar, que son los más genéricos de la clase vector. El primer método va a ser el método que nos va a permitir adicionar un elemento. El método se denomina add element y entre su parámetro de entrada va a estar el elemento que yo quiero adicionar. También tengo el método denominado insert element at. Este método me va a adicionar un elemento en una determinada posición. El primer parámetro es el elemento que yo quiero adicionar en el vector y el segundo parámetro es la posición en la cual quiero adicionarlo. Vámonos al siguiente método. El método size lo que nos hace es devolvernos la cantidad de elementos que yo tengo dentro del vector. El otro método, que va a ser nuestro método remove element at, nos va a permitir eliminar
un elemento de una determinada posición. La posición se lo pasa como parámetro para que pueda ser eliminado. También tenemos el otro método que va a ser remove element, donde yo le voy a pasar el elemento que quiero que se elimine. Este elemento puede estar repetido. Ya vamos a ir a ver cómo funciona este método para ver si nos elimina la primera ocurrencia o nos elimina todos los elementos. El siguiente elemento va a ser el método contains, que tiene un parámetro de entrada. Este elemento nos verifica si existe o no el elemento. Nos va a devolver un dato de tipo booleano. True si existe el elemento y false si no existe el elemento. Ahora, puede ser que yo esté buscando un determinado elemento y después quiera saber en qué posición está ese elemento. Para eso utilizamos el siguiente método denominado indexOf y le voy a dar el elemento. Nos va a permitir devolver ese método la posición de la ocurrencia del primer método, del primer objeto. Si este objeto está repetido, nos mostrará la primera ocurrencia, la primera vez que se puede detectar ese elemento. Entonces, esos son los métodos más relevantes, más utilizados. También vamos a ver cómo ordenar los elementos de un vector, pero para eso ya utilizamos nuestra clase collection y nuestro método va a ser el método sort, que nos van a permitir con ese método ordenarlo en forma ascendente por defecto. Entonces este método get me obtiene el elemento de la posición pos. El método set para poder colocar, ¿no?, en una posición, pero en este caso sabemos nosotros que tenemos esa característica, ¿no? Get para sacar algo, set para colocar algo. Pero en este caso ya no utilizamos el set para colocar. Vamos a utilizar nosotros el add element para poder adicionar un elemento, y eso me va a adicionar de forma consecutiva. O si quiero insertar un elemento en una posición específica, pues utilizamos el segundo método insert element at vector. Dentro de esta clase operaciones básicas vector, primero nos vamos a definir los métodos dentro de nuestro método principal. Entonces voy a colocar aquí psbn. Vamos a primero definir un vector por defecto, que va a tener de tipo object los elementos. Entonces, para colocar la definición por defecto, le digo que quiero instanciar un objeto de tipo vector. Voy a llamar ese objeto A. Y para instanciar colocamos new vector. Si utilizo este constructor por defecto, ¿de cuántos elementos me va a inicializar ese vector? Si defino entonces por defecto, me va a definir de tamaño 10 ese vector. Ahora voy a colocarle elementos a este vector, 3 elementos. Para poder adicionar elementos dentro de este vector, tenemos nosotros nuestro método add element. Y aquí le voy a decir, colócamelo en la posición 0, comenzamos aquí, el elemento 2. Ahora quiero que me lo coloques dentro de la posición 1, nuestra cadena hola, y quiero que me lo coloques dentro de la posición 2, nuestro carácter, lo pondremos aquí S. Ya he puesto 3 datos
de diferente tipo. Iremos a ver. Entonces voy a colocar aquí. Realizaremos un for para poder mostrar esos elementos. Me voy a definir una variable de control para recorrer esos elementos del vector A. Entonces mi variable de control va a comenzar en 0, va a ir hasta el tamaño del vector, hasta la cantidad de elementos. Vamos a ir hasta el tamaño, colocamos size para decir hasta la cantidad de elementos que tienes definido dentro de ese vector A. Y en cada iteración te vas a incrementar una unidad. Voy a mostrar el elemento que está en la posición, en este caso en la posición I. Para poder mostrar el elemento, pues utilizamos nosotros nuestro método get y le decimos, mostrame el elemento de la posición I. Y para realizar una separación de elemento a elemento, voy a colocar aquí una coma para poder separar esos elementos. Lo voy a ejecutar. Vamos a ver el resultado. Nos está diciendo, en la primera posición, en la posición 0, tienes el elemento 2. En la posición 1 tienes el elemento hola. Y en la posición 2 tienes el elemento S. Quiero que me lo muestre en forma horizontal. Simplemente quitamos el salto de línea para que nos pueda mostrar de forma horizontal. ¿Bien? Entonces aquí ya tenemos nosotros ejecutado correctamente la muestra de esos elementos. Ahora nos iremos a definir otro objeto, pero ya especificando el tipo de dato que vamos a almacenar. Voy a tener un nuevo vector. Me voy a definir aquí un vector que me va a almacenar números enteros. Entonces aquí voy a colocar vector. ¿Cuál es su clase wrapper del int? Su clase envoltorio. Vamos a definir entonces esto de tipo integer, porque es la clase envoltorio de nuestro dato primitivo entero. Voy a crearme un objeto que lo voy a denominar B, que va a ser de tipo vector. Vamos a instanciar, aquí voy a decir new vector y que me defina de tipo integer. ¿Ya? Ya está definido de tipo entero, entonces no me va a permitir almacenar otros datos de otro tipo. Iremos a ver. En ese segundo vector voy a almacenar igual 3 elementos. Aquí vamos a colocar manejando el vector B. Entonces le voy a decir, en el vector B quiero que me adiciones un elemento. Aquí vamos a colocar de tipo entero. Lo colocaremos el 3. Ya. Después adicionámelo otro elemento, pero quiero que ahora sea cadena. A ver, veremos qué pasa. Me dice error. Los tipos son incompatibles. Quiere ingresar un dato de tipo string, pero tiene que convertirlo a integer. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ya especificamos el tipo de dato que va a almacenar el vector, entonces no nos va a permitir introducir elementos de otro tipo. Aquí voy a colocar en la posición 1 el elemento 8 y vamos a adicionar en la posición 2 el elemento 9. Entonces vamos a copiarnos esto, que va a ser el proceso para mostrar debajo de estas líneas de código. Pero ahora voy a decirle que trabaje con el vector B y que me vaya mostrando los elementos de ese vector. Iremos a verlos.
Voy a hacerlo ejecutar. En el primero me está mostrando los 3 elementos que hemos introducido de diferente tipo. Y en el siguiente me está mostrando los elementos que hemos adicionado de tipo entero, ¿no? 3, 8 y 9. Entonces, ya sabemos cómo tenemos que definir si queremos un vector genérico que trabaje con la clase Object, que me permite introducir en cada posición elementos de diferente tipo. No especificamos, ¿no? En el segundo caso, el segundo vector B, estamos especificando de que se va a almacenar solo datos de tipo entero, pero ya no trabajamos con datos primitivos, utilizamos sus clases envoltorios y en este caso voy a colocar su clase envoltorio del entero, es el integer. Entonces colocamos integer. Vamos a adicionar un elemento a una determinada posición en el vector B. Entonces le voy a decir, en el vector B, adicioname un elemento en la posición, y le voy a especificar, quiero que me adiciones el elemento 16 a la posición 1. Veremos qué sucede. Eso lo pondré en la línea de código 30 y después voy a mostrar los elementos. Lo ejecutamos. Fíjense que primero me ha adicionado en la posición 0 el elemento 3, después me ha adicionado en la posición 1 el elemento 8 y me ha adicionado el elemento 9 en la posición 2. Pero le dije en esta línea de código que me quiero que me insertes el elemento 16 en la posición 1. Lo he puesto en la posición 1, pero los elementos han recorrido una posición hacia la derecha. Han hecho el espacio respectivo para poder insertar ese elemento en la posición que le estoy definiendo. Entonces ya hemos podido ver ese método. Nos iremos al otro método que es para remover un elemento. Bien, voy a eliminar un elemento de una determinada posición. Entonces aquí colocaremos eliminando el elemento que está en la posición 3 del vector B. ¿Qué elemento nos iría a eliminar? De nuestro vector B le voy a decir, quiero que me remuevas, remove, el elemento que está en una determinada posición. Y fíjense que tengo otros métodos más. Ya ustedes pueden, a medida que vayan utilizándolo, ver para qué sirve cada método, ¿no? Por ejemplo, dentro del remove tengo dos tipos. Le doy el elemento y me va a eliminar el elemento que le estoy pasando. Esto me va a eliminar de la posición el elemento. Me va a eliminar esto todos los elementos, siempre y cuando sean de tipo colección. ¿Ya? Esto me elimina todos los elementos de nuestro vector. Esto me va a eliminar un elemento de tipo object. Y esto me va a eliminar un elemento de una determinada posición. Voy a utilizar este y le voy a especificar que quiero que me elimine el elemento que está en la posición 3. Voy a volver a mostrar los elementos, así que voy a copiar este código aquí abajo para que me vuelva a mostrar los elementos. Lo vamos a ejecutar. Aquí nos faltaría un salto de línea para que nos permita mostrar. Aquí está. Este es el vector A, este es el vector B
donde hemos insertado el 16 en la posición 1 y después hemos eliminado el elemento que está en la posición 3, nos ha eliminado el 9. Ahora tenemos otro método más que va a ser el remove y le voy a decir qué elemento quiero que me elimine. En este caso voy a colocar el elemento 8. No, le pondremos el 3. ¿Ya? Esto es la posición 3. Este es el elemento 3. Aquí lo voy a cambiar por favor de valor para que no nos confundamos. Voy a colocar el elemento 13. ¿Ya? Ahora sí. En el vector B hemos almacenado los elementos 13, 8 y 9. Y el 16 le hemos dicho que no los coloque en la posición 1. No los colocó y todos los otros elementos han recorrido una posición hacia la derecha. Y nos está mostrando el resultado final. Después hemos eliminado el elemento de la posición 3, que va a ser el 9. 0, 1, 2, 3. Nos elimina el 9 y nos está mostrando nuestro resultado. Después le he dicho, eliminámelo el elemento 3. Este elemento 3 ya no existe dentro del vector, por lo tanto no puede eliminar nada. Lo cambiaremos. En vez de colocar 3, le voy a colocar 16. Aquí está. Con la línea 36 estoy eliminando el elemento 9, que está en la posición 3. Y la línea 37 estoy eliminando el elemento 16. Aquí se ha eliminado. Y voy a tener el 13 y el 8 como los elementos que quedaron en el vector B. Veremos qué más nos falta ver. Aquí el método contains me permite verificar si existe un determinado elemento. Nos va a devolver true si existe y false si no existe. ¿Ya? Entonces aquí voy a colocar verificar si un elemento está dentro del vector B. Iremos a preguntar. Voy a colocarlo dentro de una condición. Le digo, en el vector B contiene el elemento 8, pregunto. Me va a devolver verdadero porque sí existe el elemento 8 dentro del vector. Por verdad me mostrará el mensaje, el elemento existe. Y aquí sacaré la posición en la cual está, porque si esto es verdadero, yo sé que existe, pero quiero saber cuál es la posición. Para saber la posición me voy a crear una variable P de posición. En esa variable P voy a obtener la posición. Le digo, de mi vector P quiero que me obtengas, aquí está mal, quiero que me obtengas la posición del elemento 8. ¿Cuál es la posición de ese elemento? Y aquí voy a mostrar la posición. El elemento existe y está en la posición, lo coloco, y voy a mostrar lo que contiene la variable P. Por falso, si esto no se cumple, aquí voy a colocar un mensaje que me diga el elemento no existe
dentro del vector. Lo ejecutaremos, veremos. Bien. Aquí nos faltaría igual un salto de línea porque nos está mostrando todo en forma horizontal. Aquí me dice, nos ha quedado el 13 y el 8 como elementos de nuestro vector B. He preguntado con este método contains si existe el elemento 8 dentro del vector. Me ha dicho que sí, el elemento existe. ¿Y en qué posición está? En la posición 1. 0, 1. ¿Cómo ha obtenido esa posición? Con nuestro método indexOf, que nos permite saber la posición en la cual está este elemento. Si por ejemplo yo pregunto por un elemento que no existe, voy a preguntar si el elemento 20 está dentro del vector. Me va a decir falso, que no existe. Se va a ir por aquí. Iremos a ejecutarlo. Aquí está. El elemento no existe dentro del vector. No tengo el elemento 20 dentro de ese vector. Esos serían todos los métodos básicos que podemos definir de la clase vector. Existen más y eso ya lo van a ir viendo ustedes. Vamos a realizar un ejercicio. El ejercicio con la clase vector va a ser el siguiente. Nos dice, dado un vector A de n elementos, se pide insertar en el vector A un elemento X en la posición P. En caso de que no exista esa posición, colocar X en el último elemento del vector. Si por ejemplo n es igual a 6, mi vector va a tener 6 elementos. Aquí tengo mis elementos. Y quiero insertar el elemento 15 en la posición 3. 3 es menor que 6 o menor o igual a 6. Por lo tanto, se puede insertar. Lo que hacemos es agregar ese elemento en la posición 3 y todos los otros elementos van a recorrer hacia la derecha. En este caso, vamos a realizar un pequeño cambio dentro de la clase vector, porque sabemos que la clase vector trabaja desde el índice, desde la posición 0. Eso quiere decir que esto va a ser la posición 0, 1, 2. Entonces, si me dicen la posición 3, porque estábamos nosotros acostumbrados a manejar la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Los vectores desde la posición 1. Voy a almacenar entonces en una posición menos ese elemento. Si es 3 menos 1, va a ser la posición 2, porque así lo manejamos dentro de vectores, desde la posición 0. ¿Bien? Entonces, y si no, si este valor P es mayor a los elementos que están aquí definidos, pues vamos a colocar ese elemento al final de nuestro vector. Iremos a realizar entonces ese proceso. Voy a definir aquí. Mi método va a ser público, va a pertenecer a esta clase, se va a denominar nuestro método. Eso no me va a devolver nada, me faltaba el retorno, y se va a llamar llenar vector. Este método nos va a permitir llenar por teclado los elementos al vector. Voy a tener dos parámetros de entrada. El primero va a ser nuestra estructura. En este caso ya no nos guardan de datos primitivos, sino de datos wrappers, de clases wrappers, que son sus envoltorios de los datos primitivos. Entonces aquí voy a definir, va a ser nuestro objeto vector de tipo integer, y lo voy a colocar aquí A, y voy a colocar el otro que va a ser n, la cantidad de elementos que le voy a pasar para que me pueda almacenar esa cantidad de elementos. Vamos a definir
nuestra variable de control. Y vamos a definir también e para poder leer en esa variable el valor. Voy a tener un ciclo repetitivo. En este caso ya no trabajamos desde la posición 1. Vamos a trabajar desde la posición 0. Eso quiere decir que ya no vamos a ir hasta menor o igual a n. Aquí ya va a ser menor estricto a n. Y se va a incrementar una unidad en cada iteración. Como necesito realizar la lectura por teclado, vamos a instanciar nuestro objeto de lectura. Ya está. Voy a importar la clase respectiva. Voy a colocar aquí un mensaje que me diga digite, colocaremos n elementos. Voy a leer en la variable e el valor que queremos introducir por teclado. Ya tengo el valor en la variable e. Ahora, para insertar ese elemento dentro del vector, utilizamos el objeto vector a punto add, aquí colocamos, me va a almacenar este objeto datos de tipo integer. Se va a denominar nuestro objeto a y vamos a instanciar. Aquí vamos a colocar, importaremos la librería, no lo está reconociendo. La librería a la que pertenece la clase vector va a ser a la librería java.util.vector. Veremos si importando aquí ya nos reconoce por fin. ¿Ya? Entonces, si no lo reconoce, tienen que realizar la importación de esta librería para que nosotros podamos acceder a los métodos, ¿no?, que tenemos dentro de eso. Si hemos definido nuestro vector como variable global, entonces ya no es necesario pasar el parámetro. Voy a pasar simplemente la cantidad de elementos que vamos a adicionar. Entonces aquí voy a ver que me reconozca nuestro método, adicionar elemento. Y le voy a decir que me adicione el elemento e. Vámonos al segundo. Voy a colocar igual público, pertenece a esta clase, no voy a retornar nada, el método se va a llamar mostrar vector. Voy a tener aquí igual solo n, que nos va a decir la cantidad de elementos que tengo. Creo que ni siquiera es necesario n, porque voy a definir con size la cantidad de elementos que tiene ese vector, ¿no? Simplemente definiremos nuestra variable de control. Voy a tener un ciclo repetitivo para recorrer ese vector. Entonces le voy a decir que me recorra desde la posición 0, que vaya hasta del vector a la cantidad de elementos que tiene y que se vaya a incrementar una unidad en cada iteración. Voy a mostrar el elemento. Vamos a colocar un corchetito antes, después mostramos con nuestro método get el elemento que está en la posición i, y después voy a cerrar mi corchete para definir el final de ese elemento. Aquí vamos a mostrar en forma horizontal y al final colocamos un salto de línea. Con eso estamos realizando la muestra de los elementos. Ya tenemos ahí nuestro segundo método básico. Vámonos al otro método que nos va a permitir adicionar un elemento X a una determinada posición. Entonces aquí voy a colocar, va a ser público, va a pertenecer a esta clase, no voy a retornar nada y voy a colocar a este método adicionar elemento. Le voy a pasar dos parámetros.
El primer parámetro va a ser el elemento. Aquí voy a colocar nuestro elemento que lo hemos denominado X, ¿no? En el ejercicio. Y después voy a colocar también la posición en la cual queremos que se adicione ese elemento. Voy a primero obtener la cantidad de elementos que tenemos dentro de nuestro vector. Para eso me voy a crear una variable NE, número de elementos. En esa variable NE le voy a decir que de mi vector A me obtenga la cantidad de elementos que tenemos dentro de ese vector. Ahora, ¿para qué quiero saber la cantidad de elementos? Si, por ejemplo, quiero adicionar un elemento en la posición 3 y yo tengo 6 elementos en el vector, voy a preguntar si la posición a la cual yo quiero adicionar es menor o igual al tamaño de elementos, a la cantidad de elementos. Si es así, vamos a utilizar nuestro método para insertar un elemento a una determinada posición. Pero por falso, simplemente voy a adicionar el elemento al final del vector. ¿Ya? Entonces realizaremos ese proceso. Vamos a colocar la condición. La posición a la cual quiero adicionar es menor o igual al tamaño, le digo al número de elementos. Si es así, vamos a insertar el elemento X en la posición pos. ¿Cómo insertamos? Voy a colocar del vector A punto insert element at. Le digo, quiero adicionar el elemento X a la posición NE. No, aquí sería a la posición pos menos 1, ¿no? Para poderlo adicionar. Ya lo hemos adicionado. Colocaremos un mensaje. Elemento adicionado a la posición, colocaremos y lo colocaremos el valor de pos. Por falso significa que no tengo una posición a la cual introducirlo. Su posición debe ser mayor. Aquí voy a colocar insertar el elemento X al final del vector. Le voy a decir a nuestro vector A punto adicioname el elemento add element, nuestro elemento X, y ese método nos va a adicionar al final de nuestro vector. Y voy a mostrar, llamaremos a nuestro método mostrar vector, y le voy a me va a permitir eso mostrar los elementos del vector. ¿Ya? Nos realizaremos nuestro método principal. Aquí por favor voy a colocar comentarios de bloque. Aquí voy a colocar adicionar el elemento X a la posición P. Si no existe la posición, adicionar X al final. X va a ser el elemento a adicionar y pos va a ser la posición a la cual adicionar. Ya tenemos entonces ahí la descripción de ese método. Los otros dos métodos ya lo conocemos, así que no voy a colocar la descripción.
Voy a realizar la lectura de cuántos elementos quieren que llenemos en el vector, en la variable n. Vamos a validar que n sea positivo. Entonces voy a colocar aquí, si n es menor o igual a 0, que me vuelva a pedir el dato. Aquí voy a colocar, digite, la cantidad de elementos a adicionar. Vamos a leer nuestro dato de entrada en la variable n. Aquí vamos a colocar, listo. Ya está. Ya hemos realizado la definición de n. Ahora aquí voy a colocar la longitud de n. Ya utilizaremos nuestro constructor. Le diremos nuestro vector a esto voy a quitarlo y vamos a colocar ahí. Y aquí le voy a decir a va a ser igual a new vector y le diremos que quiero de ese tamaño n, así lo pondremos. Aquí estoy simplemente definiendo y aquí estoy instanciando con esa longitud. Llamaremos después al método llenar vector, al método mostrar vector, después al método adicionar elemento. Para esto necesito leer el elemento. Digite el elemento a adicionar. Voy a realizar la adición en nuestro variable x y la posición en la variable p. En x vamos a realizar la lectura del elemento y voy a colocar después el mensaje, digite la posición a la cual desea insertar el elemento. Vamos a leer la posición en la variable p y le voy a pasar a nuestro método adicionar elemento, nuestro elemento x, y le voy a pasar p a la posición que queremos adicionar. Voy a ejecutar este ejercicio. Vamos a colocar 4 elementos. Le decimos 4. Voy a colocar el 8, el 5, el 12 y el 6. Me está mostrando los elementos. Ahora me dice el elemento que desea adicionar. Voy a adicionar el elemento 32. Le digo a qué posición. Le digo a la posición 2. Y me está adicionando ese elemento 32 en la posición 2. Ahora veremos qué tal si la posición no corresponde a la cantidad de elementos. Vamos a colocar el 15, el 2, el 9 y el 4. Voy a adicionar el elemento 57 y quiero que me adicione en la posición 9. No existe la posición 9, por lo tanto, ese elemento 57 va a estar al final de nuestro vector. Entonces me está mostrando los elementos, también me está adicionando un nuevo elemento a una determinada posición. Estamos resolviendo el ejercicio como nos han pedido.